Habíamos pensado en poner un poco de orden en este asunto de las cruzadas, ¿se acuerda? Sí, hicimos la Empezamos por la cuarta, sí. Después por los preparativos, y ahí dijimos, ahora vamos bien. La primera, chao, me enfermé y se pudrió todo. Sí, es verdad. ¿Y hoy viene la segunda? Me parece que sí, pero no estoy seguro. Igual tengo acá la segunda cruzada, pero ya perdió todo sentido, porque aquello lo habíamos empezado a hacer día tras día y ahora ya todo el mundo se olvidó. Escenas del capítulo anterior. Es una porquería. Escenas del capítulo anterior. Oye, ¿aquello es Jerusalén? Creo que es Chicago. Yo no quería venir, sácame de aquí. ¿El señor es musulmán o cristiano? Se mezcló todo en este... No, son así los que son recortes. La más extraordinaria historia jamás contada. Las fuerzas que nos dominan. Bueno, hace algunos días, algún tiempo, algunos años, qué sé yo, contamos aquella primera expedición de cristianos europeos que, enfervorizados por diversos motivos, partieron rumbo a Jerusalén para liberarla de la dominación turca. Después del triunfo, triunfaron, tomaron Jerusalén, Godofredo de Bouillon había sido nombrado rey de Jerusalén y algunos de sus compañeros se convirtieron en señores de distintas ciudades cercanas a la ciudad recién recuperada. Muy bien, todos aquellos señoríos debían rendir tributo de vasallaje al rey de Jerusalén y pronto las cosas empezaron a complicarse. También se ha dicho que una vez tomada Jerusalén muchos se volvieron. Muchos se volvieron, bueno, ya está, tomamos Jerusalén y se volvieron. Quedaron pocos para defenderla. Pero también hubo otras complicaciones, además de la mezcla de extranjeros de todos los países, de distintos idiomas, de costumbres, de trajes, pasaba de todo. Godofredo había creado una especie de código de leyes para gobernar aquellas regiones, llamado Assises de Jerusalén. Allí se declaraba el reino indivisible y hereditario, hasta en la línea de las hembras, decía, como que eso parece una cosa un poco gauchesca. A falta de herederos, el alto clero y los vasallos inmediatos de la corona también podían elegir al jefe de Estado. El rey podía dar en feudo porciones de su tierra y cada una de ellas debía proporcionar 666 caballeros para reunir en el ejército. Se creó un tribunal compuesto por los jurados de la ciudad, que fallaba sobre negocios y crímenes, en fin. El código estaba escrito en letras de oro y se guardaba en el mismo lugar del Santo Sepulcro, en una arca enorme. Cuando tenía lugar algún debate y hacía falta consultar el código, solo el rey estaba autorizado a abrir el arca para la consulta y en el acto se presentaban 9 personas, toda una cosa llena de protocolo. Hay que decir que este código no fortificó las bases del nuevo Estado, porque la miseria arreciaba. Estamos hablando de Tierra Santa, gobernada por tipos que habían llegado. Los cultivos eran muy pocos, no se veían más que las márgenes del lago Genazaret cultivadas y las del Jordán, el río Jordán, ¿no? Había continuamente tumultos. Un día, Godofredo de Bouillon, a quien todos respetaban por su fuerza, parece que tenía mucha polenta el tipo, una vez enfrentó a un tipo gigantesco y casi lo partió en dos con un tajo que iba desde la frente hasta la ingle. Mirá vos. Godofredo volvía de una expedición contra el sultán de Damasco, ¿no? Cuando el emir de Cesarea le ofreció frutas para que se refrescara. Dice, refresquese. Y él aceptó un limón. Y al rato Godofredo de Bouillon exhaló el último suspiro. Era el año 1100. Chao. Lo sucedió Balduino. El nuevo rey de Jerusalén era ambicioso, llevaba vestiduras arrastrando, permitía que le hicieran reverencia, comía sobre lujosos platos y entraba en las ciudades precedido por un montón de jinetes que tocaban la trompeta. Bueno, los ataques de los turcos eran cada vez más frecuentes y
algunos hombres importantes sufrían peligros terribles. El ejército de Bohemundo de Toulouse cayó en poder de los turcos y Bohemundo pudo escapar haciéndose el muerto. Es muy difícil hacerse el muerto al mismo tiempo que uno escapa. Sí. Pero parece que tendido en un ataúd, llevado por unos amigos, ¿no? Atravesó el territorio enemigo, las flotas griegas, y llegó a Roma. Y ahí se quedó contando sus hazañas en un boliche. Tancredo, otro de los jefes, defendía Antioquía con grandes esfuerzos. Y Balduino del Burgo, que era sobrino del rey, debió entregar su ejército, incluso su barba, a los sarracenos. A todo esto, el rey Balduino no tenía un centavo y exigía a los fieles limosnas para sostener todo su fasto. Los genoveses y los pisanos por ahí ponían algunas armas, pero no alcanzaban. Tancredo murió y los turcos envalentonados tomaron las armas y penetraron en Galilea con 30.000 hombres. Para los cristianos era un azote más. Ya la sequía y la langosta hacían estragos, los temblores de tierra hacían caer los edificios de Samosata y Antioquía. A todo esto el rey no ayudaba porque había engañado a su esposa, Balduino, Adelaida de Sicilia, con otra mina, y la reina se enteró, se volvió a Sicilia y no permitió que desde Italia o de Sicilia le mandaran socorros al reino de Tierra Santa. Toda una porquería. En ese momento, cuando pasaba todo esto que le estoy contando, Balduino quiso demostrar su valentía y a la cabeza de 4.000 soldados se adelantó contra Egipto y se iba a atacar Egipto y lo reventaron, lo mataron. Su sucesor fue Balduino II, Balduino del Burgo. En ese momento hicieron su entrada en la lucha los venecianos, pero los venecianos no tomaron parte a favor de los príncipes de Oriente y los cruzados. En realidad atacaban los barcos genoveses que ayudaban a los cristianos y pedían como rescate algunas tierras cercanas a Jerusalén, incluso hasta la corona de la ciudad santa. En solo una campaña, los venecianos consiguieron más que los pisanos y genoveses en tantos años. Bueno, Balduino II, harto de las emboscadas y ataques de los turcos, directamente empezó a guerrear de forma directa. Dijo, vamos a la guerra total. Empezó a pelear contra los omíadas de Bagdad, los fatimitas del Cairo, el sultán de Damasco, el emir de Mosul, todos ellos. Poco tiempo después, Balduino II se cayó del caballo y se murió, que es lo mejor que le podía pasar, porque como le estaba yendo... Bueno, tampoco la muerte, ¿no? Lo sucedió Balduino III, que era un chico de 13 años que no sabía nada de nada, y Omadeddin Zengi, que era sultán de Iconio, aprovechó la situación. Zengi atacó Jerusalén, la tomó por asalto en 1144, y después de saquear y degollar, hizo que desde lo alto de los minaretes fuese nuevamente proclamado el islamismo. Todo Occidente se indignó. Sin embargo, al año siguiente los soldados cristianos expulsaron a los sarracenos. Nureddin, el hijo de Zengi, juró no volver a entrar a la capital hasta no haber exterminado a todos los cristianos y conquistó la ciudad vecina de Edesa con ese propósito. Y, bueno, conquista una ciudad acá cerca, qué sé yo. Y en ese momento se empezó a hablar de una segunda cruzada. ¿Para qué? Para salvar a Jerusalén de su futura caída, porque veían que Jerusalén estaba muy debilitada. Muy bien, hace unos días cuando hablamos ni siquiera de la primera cruzada, sino también de los preparativos, hablamos de Pedro el Ermitaño, que fue el precursor de la primera expedición. Y en esta hubo otro parecido a Pedro el Ermitaño. Era Bernardo, el abad de Charabal. Había nacido en 1091 cerca de Dijon, en Francia, y era un tipo que, qué sé yo, que decía discursos, andaba seguido de la gente, todo el mundo lo decía. En ese momento el rey de Francia era Luis VII, el joven. Parece que este muchacho, Luis VII, el rey de Francia, durante una guerra contra uno de los varones de la propia Francia, contra la Champagne, había hecho incendiar en Vitry una iglesia en la que se habían refugiado 1.300 personas. Se murieron todas. Entonces,
Bernardo, esta especie de profeta, le dirigió al rey una carta indignada, diciéndole, ¿usted qué se piensa que hizo sonar a 1300? Lo mejor que podría hacer es ir a la Guerra Santa en expiación por su falta. Los súbditos del rey, de Luis VII, también se sintieron culpables y todos decidieron acompañar al rey en su expiación. Todos a las cruzadas. Quedaron desiertas las villas y las aldeas de Francia. Se formó un ejército de 200.000 hombres. Iban también bellas damas, brillantes trovadores, un escuadrón de amazonas, cosas así. Y esta segunda expedición apareció con mayor disciplina que la primera cruzada. Los perros y los halcones que habían llevado antes para compadrear fueron prohibidos. El lujo también, ¿no? Conrado, qué lindo nombre, el emperador de Alemania, fue el primero que se puso en marcha con 70.000 soldados también, para colaborar con esto. Y el emperador de Constantinopla, Manuel Comneno, que era nieto de aquel Alejo Comneno del que hablamos hace como un año, pensó que los cruzados proyectaban destruir su imperio, se pensó que venían a conquistarlo a él. Y entonces cerró las puertas de Constantinopla, no les vendió alimento, y peor todavía, a esto le compraron harina, y el tipo en vez de harina le mandó cal. Calcule usted que empieza a hacer pasteles con cal. Tosta frita. Lo peor que hay para la salud. Bueno, después le mandaba guías falsos a los soldados. Y los arrastraba hacia precipicios o a desfiladeros donde por ahí lo agarraban los enemigos y los liquidaban. Bueno, muy pocos pudieron llegar sanos y salvos a Antioquía. Luis VII reunió a sus tropas con la del joven Balduino III, aquel pibe que no sabía nada de nada, y dicen, vamos a sitiar la ciudad de Damasco. Sufrieron una derrota terrible, y que fue la definitiva. El rey francés, o sea, Luis VII, fue prisionero, lo llevaron a la cárcel del Kufur y dijeron, mira, te vamos a vender como esclavo, te vamos a vender. Dice, pero un momento, dice el tipo, yo soy rey, ¿cómo? No importa, dice, aquí, ¿qué te crees? Bueno, al final se salvó, no lo vendieron como esclavo. Parece que era medio pavo y entonces ni para esclavo servía. Balduino se volvió a Jerusalén después de la derrota en Damasco. En Europa todos acusaron a Bernardo, al profeta, por haber enviado a tantos hombres a morir en Oriente. Y Bernardo dijo que tanta desgracia era producto de la cólera de Dios y de algunos malos generales. Era el año 1149 y así fracasó la segunda cruzada, que no hizo nada, una porquería. Pero había pasado algo, digo para terminar, ¿no? Los cristianos que se habían establecido en Tierra Santa ya no tenían ganas de seguir luchando, porque vivían tranquilos en su nueva patria, habían adquirido propiedades, se habían casado con personas que incluso tal vez ni eran de su religión, algunos que llegaron pobres se habían hecho muy ricos, algunos varones que en su patria no tenían más que el título de nobleza, se hallaban en posesión de grandes dominios, y esta gente deseaba la paz. Entonces los nuevos cruzados venían y decían, vamos a pelear, vamos a sitiar a Damasco. Así que esta segunda cruzada lamentablemente fracasó también. Digo lamentablemente porque veo alguna gente que ya estaba con ganas de tomar Jerusalén. Esta es la historia de la segunda cruzada. Terminan todas mal, ¿eh? Sí, estamos esperando a ver si... salvo la primera, que por cuantimeno tomamos Jerusalén, dijo Godofredo de Bouillon. Pero ¿para qué? Para peor. Me fui hasta la discoteca. No hay nada. Nada. Es que ya venimos con mucha cruzada últimamente, se agotó todo lo de cruzada. Sí. Dijo, mira, estoy podrido de esto de las cruzadas. Le gustó eso del rey que lo querían vender como esclavo. Sí, una nimiedad de la historia. Pero a él siempre le gustan esas cosas, le preguntó... que a él dijo que a él también lo habían querido vender como esclavo cuando era chico. Y no le creí yo. Y no, señor, pero acá no hay esclavitud ni nada. ¿Cómo no? Bueno, no importa, dice, pero vio cómo es la gente, me dijo. Me iba haciendo así. Es un mentiroso, es un farsante, discotecario. Usted le da demasiada conversación. Sí, a mí me parece que sí.
Y le Y dio igual algo. dijo, mire, y para demostrar que es cierto, le voy a dar este tango. Esclavo se llama. Bueno, ¿y qué prueba es? Dice, y usted no puede negar porque lo canta usted mismo, dice. Ah, Así que con eso me tapó la boca. bueno. Escucharemos entonces Esclavo, con muy buenos músicos, pero lo canto yo. Es un tango que fue compuesto para conmemorar aquella amenaza de los islámicos de vender al pobre Luis VII, que no había dejado una macana por hacer realmente, como esclavo. ¿A usted se inspiró en eso? No, yo no lo escribí, yo lo canté solamente. Es un bello tango de Joaquín Mora. Ahí va. No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía, que ha dibujado esta mueca sombría, que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo de su cara está mi cualidad esperanza, solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío, lo mismo que yo. 1000 veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida, ay, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. 1000 veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida, ay, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena.